Hola, buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bendiciones. Hoy, ya fuera del tiempo de Pascua, iniciamos el tiempo ordinario con lunes corresponde que corresponde a la 10ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura de la carta del libro del Génesis. Capítulo 3, versículos del 9 al 15 y el 20. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado, y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pon hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Y Adán le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo, por tu culpa comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y en polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva por ser madre de todos los que viven. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 87, dice lo que sigue: qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Se dirá de Sión uno por uno: todos han nacido en ella. Al Altísimo en persona la ha fundado. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido. Pausa. Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 19, versículos del 25 al 34. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo a su discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde ahora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed.
Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy bonito el día de hoy, la lectura sagrada del Evangelio. Vamos a ver, en la primera lectura especificamos en el libro del Génesis muy claramente que el hombre hizo caso a la mujer. El hombre sabía el mandato de Dios, pero sí se fió en la mujer. Hay unas escrituras un poquito más adelante del libro del Génesis que dice muy claramente: nunca fiarse la persona que se fía del hombre está perdida. La persona tiene que fiarse en Dios, siempre en Dios, siempre en Dios, y cumplir los mandatos de la ley de Dios. En su camino, aunque sea desierto, siempre encontrará agua, siempre encontrará sombra en ese desierto, siempre podrá descansar en ese desierto, siempre su camino, aunque difícil, será avanzar. Pero se guió por la mujer se guió por la serpiente, y la serpiente es el maligno, la serpiente es la tentación, y entonces al comer de la manzana se les cayó y se dieron cuenta que estaban desnudos y entró el miedo, la vergüenza, empezaron a sentir los pecados de la tierra que antes no sentían, antes estaban dentro de la gracia de Dios y podían estar desnudos, podían estar dentro de Dios, que Dios los había creado y Dios era dueño de su cuerpo y sentía y sigue siendo dueño de nuestro cuerpo, pero ellos sintieron, a partir de comer de la fruta prohibida, sintieron el pecado, y al sentir el pecado se vieron que estaban desnudos, y al verse que estaban desnudos le encontraron pánico, se encontraron vergüenza y se escondieron cuando el Señor Dios les apareció en Edén. Seamos conscientes de que el camino que tenemos que tomar siempre es el camino de la ley de Dios, siempre el mandato de la ley de Dios, porque la misericordia de Dios es grande, pero si el amor de Dios es grande, es infinito. Pero el Señor sufre cuando nosotros no cumplimos con su mandato, cuando nos apartamos del camino últimamente, cuando nos giramos la cabeza para otro lado, cuando alguien nos pide un poquito, unas monedas para poder comer, y giramos la cabeza en el costado, o cuando no, muchas veces es cuando tienes que decir: bueno, pues yo no te doy las monedas porque yo no sé si perteneces a una persona o a un grupo que están pidiendo y te están utilizando como esclava para poder pedir limosna. Ocurre en muchos países. Pero yo me voy a un supermercado cerca y te compro un pan, una barra de pan y 1 litro de leche. Y tú tienes la comida ese día. Seamos conscientes de eso, que no es por el hecho, sino porque es
¿Cuántas veces hay gente que necesita la ayuda? Necesita la ayuda, pero en verdad necesita la ayuda. Yo tengo observado muchas veces, aquí estamos hablando, en la zona de España, sobre todo en la zona de Castilla y la zona de Valencia, extranjeros que cruzan el estrecho prácticamente sin nada y vienen, Cáritas o Cruz Roja le entregan ropa y para que se vistan, y los preparan, les ayudan y tal. Y cuando vas a mirar a los contenedores de recogida de basura, ver la ropa tirada en ellos. No, eso no es servir. Eso es el que da la ropa, todo el pueblo que da la ropa, todas las personas que necesitamos y damos ropa, damos no solo ropa, amor a los demás. El amor tiene dos partes, que yo lo dé y otro que lo reciba, que lo quiera recibir. Tiene el don de libre albedrío y puede decir yo no quiero saber nada, pero entonces no lo pidas, porque habrá otro necesitado de esa ropa, habrá otro necesitado de ese amor. No lo pidas, porque si lo tiras, estás ese amor, esa ropa no va al que verdaderamente lo necesita. Seamos conscientes de ese amor, todos unidos, y no tener que utilizar la humildad y utilizar el pedir para enriquecernos inútilmente o para salir nosotros del problema y encontrarnos bien, porque después cuando lleguemos ante el Señor nuestro Dios, es cuando en la justicia divina nos rendirá cuentas qué ha pasado, qué has hecho de tu vida. ¿Has dado de comer al hambriento? ¿Has dado de beber al sediento? ¿Has dado de vestir al desnudo? Es como es aquí, pues, ¿has dado de vestir al desnudo? No, pues aquí estamos. Seamos conscientes dentro del amor de Dios que como aquí Adán y Eva no hicieron caso, ahí había un mandato que había que hacer y no hicieron caso. Entonces, al no cumplir ese mandato, es cuando el Verbo tiene que hacerse hombre para que ese pecado original, ese mandato que no cumplieron Adán y Eva desde el principio, sea corregido con la resurrección del Señor en la cruz. Sea corregido y sea la humanidad salvada de su pecado original. Y todavía no habían ido al cielo todos los que habían muerto antes de Jesucristo. Por eso Jesucristo baja en los 3 días, baja al purgatorio, baja al infierno, a recoger las almas que estaban en pecado original, porque con su muerte es el único que tenía la autoridad, el Dios hecho carne, tenía la autoridad para recoger esas almas y llevarlas al Padre. Es importante sentir por qué el Dios Jesucristo nuestro Señor tiene ese amor a nosotros, porque es nuestra creación. Nosotros somos su creación y al ser nosotros su creación, es el amor con nosotros es infinito y nosotros tenemos que cumplir también el mismo amor con todos los que nos rodean. En el Salmo de Responsabilidad ya lo dice: qué pregunta tan gloriosa para ti, ciudad de Dios. El Señor, nuestro Dios, dijo a Jerusalén, la ciudad de Cristo, eligió ese pueblo, Jerusalén, como su pueblo elegido, predilecto, y que todos los reyes, sean todos los pueblos de Dios, y dentro, pero primero Él, el pueblo de Jerusalén. Es importante siempre amar al Señor, siempre.
Y aquí cuando en el Evangelio de hoy según San Juan, el capítulo 19, versículos del 25 al 34, lo dice también mucho, cuando sabía perfectamente a Jesucristo que tenían que cumplir todas las partes de las profecías, todas las Sagradas Escrituras, para que se cumpliera la palabra de Dios. Y cuando estaba ya en la cruz, le faltaba beber. Ese beber con la esponja que se la aproximan a la boca y bebe. Ahí está todo cumplido. Señor, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Y ahí deja su rostro, deja su cuerpo de vivir. En ese momento, cuando pasan los soldados y empiezan a romper las piernas a los otros que estaban con él, pero llegan a él y lo observan ya muerto, es cuando el centurión le clava la lanza, le clava en el costado y sale sangre y sudor. Y es cuando el soldado, el centurión, se da cuenta que verdaderamente es el Hijo de Dios. Ahí es cuando se arrodilla y siente que el amor de Dios, esa era la verdadera sangre de Dios. Y con esa sangre él se ha salvado, el propio centurión se ha salvado, porque ha sido bautizado con la propia sangre del Espíritu Santo al caer, a la sangre de Cristo al caer encima de sí, porque es el Cordero, tuvo que ser matado. El Señor, nuestro Dios, entregó a su Hijo como Cordero para que fuera clavado en la cruz, para nuestra salvación, para nuestra liberación del pecado original, y poder así ser bautizados en el Espíritu Santo y así ser llamados con todas las de la ley, con todo lo que el Señor nos da y perfectamente hijos de Dios, hijos de Dios. Seamos conscientes siempre, siempre, siempre de eso, que el amor de Dios es infinito en ese sentido. Bueno, pues ahora hoy ya hemos acabado lo que es el Espíritu Santo, la novena. Ayer fue el Espíritu Santo y entonces hoy vamos a seguir continuando lo que es las Sagradas Escrituras, la Biblia, y vamos por el capítulo 19 del libro del Levítico y vamos a seguir poniendo, aunque aquí no da mucha luz en estos momentos, pero bueno, vamos a ver si podemos mejorar. A ver si podemos mejorar un poquito. No tengo mucha luz y a ver si poniendo las gafas algo mejor sí se ve. Vamos a ver. El Señor habló a Moisés: di a toda la comunidad de los israelitas, sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Respetad a vuestros padres y guardad mis sábados. Yo, el Señor vuestro Dios, no os vayáis tras los ídolos y no os hagáis dioses de metal fundido. Yo, el Señor vuestro Dios. Cuando hagáis al Señor un sacrificio de reconciliación, ofrecedlo de manera que Dios os lo acepte. Comeréis la víctima el mismo día del sacrificio o al día siguiente, y lo que quede para el tercer día será quemado. Si se come de ella el día tercero, estando ya corrompida, Dios no la aceptará. El que la coma cargará con su falta por haber profanado lo consagrado al Señor y será extirpado de su pueblo. Cuando hagáis la recolección de vuestras tierras, no os segaréis hasta la misma orilla del campo. No recogerás
las esquinas caídas, no harás el rebusco de tus viñas, ni prestarás atención a la fruta caída de tu huerta. Lo dejarás para el pobre y el extranjero, yo el Señor vuestro Dios. No robaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a los otros. No juraréis en falso por mi nombre, pues sería profanar el nombre de Dios. Yo el Señor. No oprimáis ni explotéis a tu prójimo. No retengáis el salario del jornalero hasta la mañana siguiente. No insultarás al sordo ni pondrás tropiezos delante del ciego. Temerás a tu Dios, yo el Señor. No haréis injusticias en los juicios, ni beneficiarás al débil, ni favorecerás al poderoso. Juzgarás con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a los tuyos, ni pondrás en peligro la vida del prójimo con falsas acusaciones. Yo el Señor, no guardarás odio a tu hermano, antes bien lo corregirás para no hacerte cómplice de su pecado. No serás vengativo ni guardarás rencor hacia los conciudadanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Observar las leyes. No cruzarás en tu ganado las bestias de diversa especie, ni sembrarás en tu campo dos especies de granos diferentes, ni llevarás sobre ti un vestido con dos clases de tejido. Si uno se acuesta con una mujer que pertenece a otro como esclava o concubina, si que haya sido rescatada ni puesta en libertad, será castigado, pero no con la muerte, pues la mujer no era libre. Ofrecerá el Señor a la entrada de la tienda de la reunión un carnero de sacrificio por el pecado. El sacerdote hará sobre él el rito de la absolución delante del Señor, y el pecado cometido le será perdonado. Cuando hayáis entrado en la tierra y hayáis plantado árboles frutales de cualquier clase que sean, consideraréis sus frutos como si fueran incircuncisos. Durante 3 años los tendréis por incircuncisos y no los comeréis. El 4º año todos los frutos serán consagrados en una fiesta o un homenaje al Señor. A partir del 5º año podréis comer los frutos, así el árbol os dará más. Yo el Señor vuestro Dios. No comeréis nada que tenga sangre. No practicaréis la adivinación ni magia. No cortaréis en redondo el pelo de vuestra cabeza, ni os afeitaréis los bordes de las barbas. No haréis cortes en la carne por un muerto, ni os haréis tatuajes, yo el Señor. No deshonrarás a tu hija prostituyéndola. No esta manera la tierra no se prostituirá ni se llenará de inmoralidades. Guardaréis mis sábados y respetaréis mi santuario, yo el Señor. No consultaréis a los ignorantes, ni recurriréis a los adivinos. Si no queréis quedar impuros, yo el Señor vuestro Dios, ponte de pie ante el hombre de canas, honra al anciano y teme a Dios. Yo el Señor. Si un extranjero se establece en vuestra tierra, en medio de vosotros, no lo molestaréis. Será para vosotros como un compatriota más, y lo amarás como a ti mismo, pues también vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. Yo el Señor vuestro Dios. No haréis injusticias en juicios,
ni cometeréis fraude en fraude en pesos y medidas. Tener balanzas justas, pesos justos, y sean exactos el peso y la medida. Yo, el Señor vuestro Dios, que os he sacado de Egipto. Guardar todas mis leyes y preceptos y ponerlas en prácticas. Yo, el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante lo que hemos añadido hoy en el capítulo 19 del libro del Levítico. Sobre todo en la primera parte lo dice muy claramente. Lo dice muy claramente. No hacéis ser santos, dice, respetar a vuestros padres, guardar mis sábados, yo el Señor. No hagáis tras los ídolos y no vayáis tras los ídolos y no hagáis dioses de metal fundido. No está diciendo que no hagas imágenes, que no pongamos hagamos una imagen y digamos que sos Dios. Porque si hacemos dioses imaginarios, esto es un dios, digo, bueno, unas gafas, esto es un dios, estoy idolatrando. Eso no se puede hacer. Eso es lo que te prohíbe el Señor. Eso es lo que te prohíbe el Señor. Y aquí en el capítulo 19 del libro del Levítico lo dice perfectamente. Y hoy lo he explicado muy bien. Aquí está el apartado, nada de tatuajes, cortar bien el pelo, no raparse. Se me dicen muchas personas rapadas el pelo. Aquí te dicen en el capítulo 19 del libro de Levítico, no raparte. Puede ser una enfermedad que tengas que raparte el pelo, pero muy bien, pero es una enfermedad. Pues tienes que, pero no que tienes que raparte. El cuerpo tiene una forma y el cuerpo, el Señor lo ha creado de esa forma, y esa forma es toda modificación del cuerpo, es, digamos, una modificación del templo del Espíritu Santo. Una modificación del templo del Espíritu Santo consigue un pecado en sí mismo. Ya lo dice, que pedirás pecado, pedirás el perdón de esos pecados, y que el Señor te perdonará si lo pides el perdón. Y si restauras el fallo, el problema que hayas tenido. Bueno, pues yo no puedo tener eso, entonces vamos a intentar mejorar. Pues ahí es cuando lo puedes mejorar. Ahí, como lo dice muy claramente, por ejemplo, no cruzar ganados de bestias de diferentes especies, no cruzar ganados, porque algunas personas están utilizando, los científicos mezclan un gen de una especie u otra. No se puede. Y cuando incluso en una misma finca mezclar dos granos diferentes para que te dé un fruto diferente, esa finca pierde, porque mejor un fruto va a comerse al otro, y al final lo vas a perder. Cuando vas a plantar una vez y estás árboles, frutales, lo que sea, en una finca, pues tienes que guardarlo 3 años, 4 años, para que el árbol esté crecido y esté preparado, y a partir de ahí dar gracias a Dios, bendecir la finca, y ahí empieza a dar los frutos. Todo está escrito en la Biblia. Siempre tenemos que saber leer y procurar dentro, porque la palabra de Dios, las leyes del Señor están puestas para todos. Y incluso hoy en día, muchos agricultores de hoy en día y mucha gente que hoy en día si las sigue, aunque sea inconscientemente, porque estoy por asegurarme que no se han leído ni el libro del Levítico muchas veces, ni se han leído, se van a leer, ven la película sale de Cristo, la resurrección, la muerte, perfecto, y piensan que con eso ya tienen la Biblia leída. No, la Biblia leída es mucho más, muchísimo más. La Biblia leída es muchísimo. Vamos solamente por la puntita y llevamos mucho tiempo leyendo, y aún nos queda todo esto por leer.
seamos conscientes de que el amor de Dios es infinito, porque el amor de Dios nos ama, nos quiere y sufre por nosotros cuando estamos tristes y está alegre cuando estamos alegres. Pero cuando estamos tristes, si pedimos con oración, pedimos con fe y con amor, el Señor nos llama, acuda en nuestra ayuda. Siempre, siempre procuremos amar a Dios y pedir al Señor todo lo que queramos. Y sobre todo, hemos tenido pasado ayer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad. Toda la Iglesia se apoya en el Espíritu Santo. Es digamos, la fuente de agua viva, junto con Cristo nuestro Señor, en el sacramento de la Eucaristía. Seamos coherentes en todo y siempre busquemos pues, el amor de Dios. Buenos señores y señoras, hermanos y hermanas, nos vemos en el próximo vídeo. Que la bendición esté de todos ustedes, esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos. Bendiciones.